emisora virtual de la UNAV para la audiencia global en línea. A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAV Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía. Les habla Luis Fernando Amaya, es un placer acompañarlos en esta emisión. En esta nueva edición de Éticamente vamos a hablar sobre la ética en tiempos de crisis, pues urge la necesidad de encontrar la mejor manera de evitar los antivalores que tanto dañan a un semejante, como pueden ser la agresión, la violencia, el egoísmo y la irracionalidad que se observan al presentarse en situaciones que pueden colocar en peligro una realidad. Y para dialogar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Carlos Felipe Velázquez Gutiérrez. Carlos Felipe, es un gusto recibirte en Radio UNAV Virtual y en especial en el programa Éticamente. Un cordial saludo, Luis Fernando. Gracias por la invitación y un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Carlos, bienvenido a Éticamente, y antes de hablar sobre la ética en tiempos de crisis, es necesario que nuestros oyentes conozcan el perfil de nuestro invitado. Y Carlos Felipe es licenciado en Filosofía y especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. En el campo académico e investigativo se desempeña como docente del programa de filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y es investigador del grupo Pensamiento, Sociedad y Cultura. Asimismo, se desempeña como rector del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría en Acacias Meta. Bueno, profesor Carlos, para empezar a hablar sobre la ética en tiempos de crisis, sería importante contextualizar a nuestros oyentes sobre qué se puede entender como una crisis y en qué ámbito se puede presentar una crisis. Bueno, la crisis podemos empezar a identificarla desde su etimología. Etimológicamente esta palabra tiene una raíz griega con la connotación de hacer referencia a separar, a romper, pero con una característica especial, y es que esta separación o este rompimiento buscan o tienen el sentido de buscar generar la necesidad de analizar esa separación y ese rompimiento en búsqueda de mirar elecciones o decisiones. Entonces, etimológicamente, crisis nos da ese sentido frente a separar, frente al romper. ¿Y en qué ámbito se puede presentar una crisis? En muchísimos aspectos y ámbitos podemos verlos. Si lo vemos desde la salud, desde la parte médica, podemos hablar de una crisis asmática. Un grupo de trabajo puede entrar también en una crisis, una situación política frente a la renuncia de algún ministro o algún alto ejecutivo, puede generar una crisis ministerial. Hay crisis económicas dentro de la parte académica, cuando hay cambios de pensamiento. Incluso se puede hablar de ejemplo, de la crisis estética renacentista. Y dentro de la filosofía, por ejemplo, se habla de filósofo existencial y también nos puede llevar a pensar en esas crisis existenciales que se pueden generar. ¿Y qué las causan? Pues ahí sí podemos identificar o podremos identificar infinidad de factores dependiendo de la crisis a la que podamos hacer referencia. Bueno, ha sido excelente la contextualización que Carlos Felipe nos ha brindado sobre lo que es una crisis y en qué ámbito se puede presentar, ya que nos permitió entender que una crisis se caracteriza por una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero que se encuentra inestable. Y antes de continuar conversando con nuestro invitado sobre la ética en tiempos de crisis, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Y Carlos Felipe, quien es filósofo y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, nos contextualizó sobre lo que era una crisis. En este sentido, le quiero preguntar si las crisis son consustanciales a la naturaleza humana y por qué lo son. Bueno, yo consideraría que no son consustanciales a la naturaleza humana. Digamos presente que cuando se utiliza el término consustancial, pues hace referencia a ver si hace parte de la naturaleza o la esencia humana. Sí tenemos una característica, ¿sí?, que es que somos conscientes de la crisis, de la situación en la que estamos pasando, pero no quiere decir que sea o que se dé únicamente en nuestra naturaleza humana. Si lo vemos desde la definición que dimos inicialmente, viéndola como un rompimiento, como una separación, incluso en los fenómenos naturales o de la naturaleza podríamos evidenciar elementos de crisis o elementos críticos, porque considero también importante que no hay que referir la crisis solamente a un estado emocional, que en esa parte quizás sí nos referiría bastante a la naturaleza humana. Si hay algo propio del humano en este ejercicio, y es precisamente esa capacidad de reflexionar o analizar ese rompimiento, reflexionar o analizar ese cambio profundo que está viviendo. Y dentro de desde una perspectiva psicológica y de la filosofía frente a la vida, podemos notar que sí hay tres características propias en lo humano que nos pueden llevar a abordar esa crisis, y es nuestra capacidad de decisión, de libertad y de elección como dimensiones humanas frente a esa percepción que tenemos de una crisis, de hacerla consciente en nosotros. Bueno, es asertiva la explicación que Carlos nos brinda sobre la pregunta que le acabamos de realizar, ya que nos permite entender que dentro de la parte humana, las crisis forman o hacen parte de un juego consustancial de la vida, por lo cual también busca, o el papel de las crisis es buscar también un papel o el de restablecer el equilibrio en los diferentes ámbitos o aspectos donde se desenvuelve la naturaleza humana, los cuales pueden ser el político, el social, el económico o el de la salud. Con esta intervención damos paso a un corte institucional y ya volvemos a Éticamente. Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos. Retornamos a Éticamente y Carlos Felipe, quien es docente del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en su anterior intervención reflexionó sobre la relación de la crisis con la naturaleza humana. En ese sentido me surge un interrogante, el cual es si la ausencia de valores éticos en la sociedad influye en el surgimiento de las crisis que se presentan en la actualidad. Bueno, esta pregunta la podemos abordar desde dos dimensiones. Es decir, responder desde decir no, la ausencia de valores en la sociedad no influyen en el surgimiento de las crisis. ¿En qué medida? Yo respondería que no. Porque es que las crisis, como lo hemos dicho, que es ese cambio, ese rompimiento, esa separación, se generan por muchísimos factores y siempre los vamos a tener presente. Incluso no hay que ver las crisis como algo negativo, es una posibilidad también que se nos da a los seres humanos para nuestro crecimiento. Yo revertiría la pregunta en el sentido de ver qué son los valores éticos en la sociedad los que nos permiten afrontar esas crisis de una mejor manera. Sin embargo, y como les digo, la otra mirada diciendo que posiblemente la falta de valores sí pueda influir en que se presenten crisis, podría colocar el ejemplo del conflicto armado. Alguien diría, no, personas sin valores, sin escrúpulos, forman grupos al margen de la ley y esto hace que se genere toda una crisis institucional. Sin embargo, frente
a ello hay que anotar un elemento importante, y es que muchas veces algunos elementos de este tipo, como por ejemplo el surgimiento de grupos armados, ellos consideraron en su momento que iniciaron con ideales nobles y fundamentados en valores, y por lo mismo ellos creerían que su surgimiento no constituyó, no se inició por una falta de valores en una sociedad, sino que por el contrario querían respaldar un ideal ético que tenían frente a circunstancias que no les parecían en el momento, como no tener un puesto de salud, como no tener una escuela, y buscando ese bien común. Que las consecuencias, y ya bien las hemos visto, quizás fueron otras, pero inicialmente uno podría decir, frente a ese ejemplo de todo el surgimiento del conflicto armado en Colombia, no nació propiamente por la ausencia de valores en los que tomaron las armas. Que luego quizás desconfiguraron sus ideales es otro tema interesante de reflexión. Entonces, en este orden de ideas y armando el ejercicio, podemos ver que esta pregunta la podemos referir no tanto a la ausencia de valores para que surjan las crisis, sino cómo los valores éticos, los valores humanos me pueden ayudar a afrontar de una mejor manera una crisis. En este momento estamos viviendo la situación de pandemia, como la del COVID, que tiene unos orígenes biológicos al parecer, y es más nuestro comportamiento, nuestra conducta humana aplicada a los valores, cómo nos puede ayudar a poder mantener dentro de un comportamiento ético y cívico un adecuado distanciamiento social, uso de elementos de protección que me ayuden a cuidarme a mí, cuidar a los demás, interviniendo valores como el de la solidaridad, como el de la misericordia, como el de la ayuda mutua entre humanos, compañeros, hermanos en una misma sociedad. Y acá podríamos entrar también a preguntarnos qué valores necesito cultivar precisamente para poder afrontar las crisis que se me lleguen a dar. Y frente a ello hay un elemento que es muy importante comenzar a trabajar en diferentes estamentos y especialmente las instituciones educativas, y es la inteligencia emocional, es decir, cómo comenzamos a formarnos, a tener la capacidad de sentir, reconocer, entender, controlar e incluso modificar esos estados de ánimo con los cuales podemos afrontar una situación difícil que se nos está dando. Inteligencia emocional no en la medida de ahogar sentimientos o emociones, no, sino es tener la capacidad de poderlos entender y reconocer de una manera asertiva. Excelente la ilustración que el profesor Carlos Felipe nos brinda sobre la interrogante que le acabamos de realizar, y en este caso pues nos deja claro que la ausencia de valores no influye en el surgimiento de una crisis, y básicamente nos menciona que se deben fortalecer ciertos aspectos para que la comunidad, los individuos o la ciudadanía puedan enfrentar las crisis de manera racional. Bueno, queridos oyentes, con esta intervención nos vamos a una pausa institucional. Hace parte del grupo de investigación Pensamiento, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hablábamos sobre la ética en tiempos de crisis, y en su última intervención nos permitió entender que la falta de valores éticos que se pueden presentar en una sociedad no conducen al surgimiento de una crisis. Por lo cual le quiero preguntar, ¿cuáles son las crisis que aquejan a la sociedad colombiana? Bueno, yo quisiera en esta pregunta, pues quizás centrarme en una, porque pues, crisis podemos vivir muchas y más en un contexto colombiano como el nuestro. Quisiera partir de una crisis en sentido
social organizacional dado por la corrupción. Creo que, como lo he mencionado, las crisis son necesarias, esos rompimientos, esas divisiones, que nos lleve a pensar, a reflexionar nuestra vida, nuestro existir en procura de tomar decisiones que nos ayuden a nuestro crecimiento personal, son necesarias. Y creo que cada uno de nosotros como seres humanos hemos afrontado y pasado por diferentes crisis que nos han llevado precisamente a crecer, a superarnos, como está muy de boga ahora el término, a reinventarnos frente a diferentes circunstancias que se presentan. Sin embargo, ahora bien, ¿cómo vamos a afrontar esas crisis? ¿Sí? Y es que está precisamente en esa capacidad de afrontamiento. La crisis está y son necesarias que se den, pero ¿cómo afrontarlas? Y ahí sí es un problema social organizacional que tenemos en nuestro país que no nos permite precisamente desde un ente gubernamental, sea oficial o desde la empresa privada, desarrollarlo cuando hay corrupción, cuando hay comportamientos de personas que piensan en su interés personal, desconociendo el sentido que tiene el interés común, la búsqueda del bien común. Creo que ahí quisiera centrar el pensamiento, no tanto en decir estas son nuestras crisis y veámoslas, sino miremos que dentro de nuestra realidad social colombiana, la crisis nos puede ayudar a salir, pero hay algo que nos mantiene ahí, ¿sí? Aplastando soluciones, aplastando posibilidades de crecimiento, como es el de la corrupción. Y en muchos ámbitos, quitándole recursos a la educación, quitándole recursos a la salud, quitándole recursos al arte, quitándole recursos a la ciencia, que son medios de crecimiento humano que nos pueden llevar precisamente a la posibilidad de afrontar situaciones de una mejor manera. Si ciertamente tuviésemos esa capacidad o esa dimensión de pensar en el bien común más que en un bien personal. Claro, obviamente yo tengo que pensar en mi bien personal, pero no con los recursos de todos. Es con mis recursos que obviamente yo voy a buscar posibilitar estar bien con mi trabajo y estar bien con mi familia, pero no con el recurso que es de todos. Y cuando hablo de recursos, pues no solamente me estoy refiriendo al dinero, ¿sí? Estamos hablando también de recursos naturales, de recursos y posibilidades sociales a través del arte, la cultura. Hay varios elementos que confluyen en este aspecto. Muy pertinente la respuesta que nos brinda el profesor Carlos Felipe sobre la crisis que se presenta en Colombia, y dado que una de las mayores crisis que se da en este país es el de la corrupción, y a través de su respuesta nos invita a pensar cómo enfrentar esta situación para buscar alternativas que permitan la disminución del fenómeno de la corrupción o la disminución de sus aspectos negativos. Con esta respuesta nos vamos a una pausa institucional y ya retornamos a Éticamente. En Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo nos comentó sobre la crisis que aqueja a la sociedad colombiana, por lo cual le quiero preguntar de qué manera la ética podría contribuir a la solución de dicha crisis, básicamente al problema de la corrupción, como nos mencionó en la anterior intervención. Bueno, por lo general vemos que cuando hablamos de ética, pensamos en un salón de clase o en un programa de estudios quizás, pero pues debemos de llevar la ética ciertamente a una dimensión mucho más global. Y es que cuando hablamos de educarnos éticamente, no nos estamos refiriendo únicamente a la escuela, no nos estamos refiriendo únicamente a la universidad o a un curso, a un programa formativo.
Estamos hablando de mi formación humana en general. Y hay una característica muy interesante, y es que la mayoría, si no todos, me corrijo, creo que todos, y no lo digo yo, por ejemplo, planteado Fernando Sabater en su texto El valor de educar, por ejemplo, que aprendemos por imitación, ciertamente. Nuestros aprendizajes desde niños son repetitivos. Nuestros aprendizajes desde niños son de imitación. Y si estamos contagiando, estamos formando, enseñando con unas actitudes, con unos antivalores como la deshonestidad, como la falta de justicia, como la falta de verdad, pues de esa manera vamos a seguir formando nuestra sociedad, porque no es donde el profesor diga cosas bonitas en la clase, ¿sí? Sino donde podamos precisamente generar un cambio a través de nuestras actitudes, que obviamente no se logra de la noche a la mañana, porque nosotros ya como adultos somos producto de esa imitación que recibimos también en nuestro momento y que incluso todavía podemos seguirla reafirmando. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a esta crisis de afrontamiento frente a posibilitar la no corrupción? Y es siendo conscientes que nuestros actos, nuestras actitudes van a ser imitadas, van a ser repetidas por aquellos con los cuales tenemos más contacto diariamente. Usted, padre de familia, usted, madre de familia, usted, profesor, porque no crea que su alumno solamente aprende de lo que usted está diciendo, aprende de lo que usted hace. ¿Cómo vamos a hablar de responsabilidad, por ejemplo, si es el que llega tarde a la clase, si es el que es el último a entregar las notas y las entrega por entregarlas? Hacia eso quiero llevar este punto, ¿sí? Y es una ética de imitación, ¿sí? Y eso es lo que debemos de buscar contagiar. Palabras se las lleva el viento, como dice el adagio popular. Son nuestros actos, es a través de esa observación que van teniendo niñas y adolescentes en los que podremos generar una cultura. Claro, hay pensamiento crítico en muchos de ellos y qué bueno, pero desde sus primeros años el ejercicio va en torno a esa repetición. Y al hablar de educación, pues sí, también refirámonos a las aulas, a los colegios. Y muchas veces se habla de que quizás no hay una adecuada formación ética porque los niños y niñas no reciben una educación de calidad. Y uno cuando escucha eso pareciera que estamos hablando del ICONTEC, de veritas, de colegios y universidades certificadas. Y es que en ética tenemos que hablar es de la calidad humana. Esa calidad humana es a la que nos referimos. Lamentablemente hemos visto que personas, altos funcionarios que son condenados por actos de corrupción han salido de prestigiosísimos colegios y de estándares de calidad en normas y ICONTEC bastante nutridas. Pero no, acá hablamos es de esa calidad humana en esos procesos formativos. Si nuestros hijos, nuestros alumnos ven un comportamiento corrupto en el hogar, quizás lo puedan contrastar con un ejemplo adecuado en la escuela o viceversa. Recordemos, y quiero ser enfático en eso, y es que el aprendizaje ético se da por imitación, incluidos los valores. Y por lo mismo hay que buscar establecer estrategias para formarnos en lo humano, para formarnos en valores que me permitan precisamente cambiar muchas actitudes, no de palabra, como lo he dicho, sino también en nuestras actitudes. Un camino que debemos iniciar y que estamos en
en mora de hacerlo precisamente para ver efectos en nuestra sociedad. Excelente la respuesta que nos brinda el profesor Carlos, y sobre este punto me quiero añadir algo más, y es que la ética es la que nos permite ejercer valores y principios para tomar decisiones orientadas hacia el bien común, los cuales son necesarios en medio de una crisis. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.